Felipe Chaparro Vargas, en colaboración con mi tutor Joao Muñoz Durán, ambos del Laboratorio de Ecología Evolutiva del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollamos un trabajo de morfometría geométrica mandíbulas de cánidos actuales como una herramienta de identificación y de diagnóstico paleodietario en cánidos fósiles. Es necesario traer a colación que los cánidos con nosotros tienen una serie de fotografías familiares muy significativas, desde las tradiciones egipcias y mexicanas, que los enaltecen como guardianes del otro mundo, pasando por las tradiciones nórdicas con Fenrir, el hijo de Loki, hasta la animación japonesa moderna, que tiene un componente místico muy interesante, y otras fotografías que no son tan especiales, digámoslo de alguna manera. Los cánidos son un grupo de carnívoros. Los carnívoros se caracterizan porque tienen una dentición que tiene una serie de adaptaciones que les permiten ocupar una serie de nichos ecológicos que están fundamentalmente enfocados en la depredación. Entonces tienen unos aparatos mandibulares y tienen unas adaptaciones postcraneales que en su mayoría están orientadas a adaptarse precisamente a este nicho. Los carnívoros, sin embargo, tienen una distribución, tienen una radiación grande que abarca varios grupos. Uno de ellos son los caniformes, que están acá, que abarcan no solo los cánidos, sino también los ursos, los fósidos y algunos otros familiares. Los carnívoros también se caracterizan, particularmente, entre otras cosas, por poseer un par de dientes que están modificados, particularmente el primer molar inferior y el cuarto molar superior, y están modificados con una serie de estructuras que les facilitan ocupar este nicho de depredación. Es decir, estas dos piezas dentales cumplen una función particular en la adaptación y es facilitar la masticación y el procesamiento de carne. A ver, que no me pasa la diapositiva. Bien, el caso es que los carnívoros, dentro de su radiación, tienen este grupo que se denominan los cánidos, que viene desde el Eoceno hasta la actualidad, hasta la parte moderna. Fundamentalmente agrupan tres subfamilias que han radiado durante el tiempo geológico, desde el Eoceno, y cuyo teatro de operaciones fundamentalmente ha sido Norteamérica durante la mayor parte del tiempo. Están los esperocióninos, que son los más antiguos, con una diversidad ecológica no muy fuerte, con formas que son apenas hipocarnívoras y algunas que experimentan la hipercarnivoría. Tenemos los borofáginos, una radiación mucho más rica, mucho más amplia en el sentido temporal y también en el sentido de las adaptaciones, ya que algunos de sus miembros pueden tener denticiones selenodontas, bunodontas, algunos de sus miembros como Otarocyon emulan algunos cánidos modernos, como particularmente Vulpes cerda en su configuración craneal, lo que parece indicar que son ecomorfos funcionales del mismo, es decir, podrían ser insectívoros en su propio momento. Además de que los borofáginos poseen otras morfologías adaptadas a la ecología, particularmente en dirección a la hipercarnivoría, a la durofagia, masticar huesos, y también a la carnivoría y tendencias más generalistas que van a ser el principal componente de adaptación y de morfología en los cánidos. Ellos tienden a ser más generalistas, aunque desarrollen también estas otras adaptaciones. Y por último tenemos los caninos, caniné, que son los últimos que radian. Ellos vienen desde el Oligoceno, sino que estuvieron enclaustrados en una forma Leptosión durante mucho tiempo. Aquí en esta gráfica de la derecha podemos ver cómo, a medida que las subfamilias radian y se van extinguiendo, sugiere como si estuvieran cediendo espacio ecológico a las otras subfamilias para que por su vez radiaran. Entonces, cuando los esperocióninos comienzan a declinar para el Mioceno medio, más o menos, los borofáginos, que habían tenido una buena radiación, logran llenar aún más los espacios de radiación, llenando los nichos ecológicos que abandonan los esperocióninos, y lo mismo ocurre con los caninos. La parte interesante de esta historia
es cuando abandonan los cánidos Norteamérica a partir de las migraciones por los puentes terrestres y logran establecer linajes evolutivos en otros continentes. Una de las más significativas migraciones fue hacia Eurasia, donde una parte de los caninos, los boropáginos y los esperocióninos, quedaron restrictos a Norteamérica, con apenas un ejemplo particular que no vale la pena citar porque no tiene significancia dentro del desarrollo de la historia natural. Y entonces lo interesante es que luego de migrar a Eurasia, ellos vuelven hacia Norteamérica, generan otra serie de linajes y también de este linaje de los caninos, algunos radian hacia Sudamérica a través del nuevo istmo de Panamá durante el Plioceno. Esto es importante para mí, para la exposición que estoy haciendo, porque particularmente estudiamos fósiles de cánidos suramericanos. Los estudios filogenéticos más recientes muestran que los caninos, la última subfamilia de la que estamos hablando, se dividen particularmente en dos tribus: los canini, que son aquellos familiares del lobo, y los vulpini, que son todos los que están relacionados con los zorros. Y dentro de los canini hay dos subtribus, cerdocionina y canina, cada una relacionada con su propio proceso de radiación. Los cerdocioninos son los cánidos suramericanos de los que les hablaba, que migraron durante el Pleistoceno, durante el Gavi hacia Suramérica, produciendo una profusa radiación, una muy rica radiación que abarca varios géneros y abarca varias especies en el tiempo geológico. De hecho, en este momento, la diversidad de cánidos de Sudamérica es la mayor dentro del grupo de cánidos en la actualidad, como lo decía. Bien, acá tenemos algunos de los animalitos que actualmente se identifican como cánidos en Sudamérica, algunos como Chrysocium brachyurus, que ustedes pueden observar acá. No sé si ven mi puntero, pero pues está justo en la mitad, Chrysocium brachyurus. ¿Lo ves? Sí, se observa el puntero. Perfecto, listo. Entonces acá tenemos a Chrysocium brachyurus, que es un cánido alto, no muy fornido, pero es alto, y es extraño porque para ser alto y para ser grande no tiene comportamientos hipercarnívoros que usualmente son los que están relacionados con cánidos grandes. Él es más bien omnívoro. Tenemos a Speotus venaticus dentro de las especies modernas, y él es al revés, es un cánido chiquito que se pensaría que no tiene tendencias hacia la carnivoría o hipercarnivoría, pero es bastante hipercarnívoro y tiene unas tendencias ecológicas muy parecidas a las del lobo en el sentido de la sociabilidad. Y acá están los Licalopex, que es el género que tiene más especies. Los demás suelen estar restringidos, tener una radiación menor. Y algunos otros géneros como Protosion, aquí hay una especie de él, o Pteriodictis, o Dusacion, que están extintos. También tenemos a Canis dirus y a Urocion cineabra argenteus, que no pertenecen a los cerdocióninos, no son cánidos suramericanos, pero que también migraron durante el Gavi e hicieron presencia en nuestro continente. Ahora, el problema es que esta radiación rica de diversos géneros y de varias especies que ocurrió durante el Pleistoceno de los cánidos está bien registrada, particularmente en el sur. Sabemos que Argentina tiene un gran recobro y además tiene una rica tradición académica alrededor de la paleontología. En Brasil, que comparte también parte de esta tradición con Argentina, y en Bolivia, Chile y Ecuador particularmente se han encontrado también, con algunos restos en Venezuela. Pero Colombia, que es justamente la puerta de entrada a estos procesos migratorios, tiene más bien una pobreza en el sentido del registro fósil de los cánidos. Seibelson y Prevosti imaginan así a Sudamérica durante el Pleistoceno, con osos de rostro corto, cánidos grandes suramericanos, nuestra queridísima onza, se me va el nombre común en este momento, el jaguar, perdón, tigres dientes de sable y algunos otros animalitos más. Pero entonces, ¿dónde están los restos que pueden
darnos a entender cómo son los procesos de radiación, particularmente en la entrada, en Colombia. Colombia tiene un registro fósil para el Pleistoceno que es rico, es fragmentario y está disgregado, y estratigráficamente tenemos algunas dificultades porque no es muy claro, pero es rico y tiene varios especímenes que mostrar, particularmente, como muestra esta imagen del hermano Aristide de 1923, mastodontes, caballos, perezosos gigantes, y tenemos gliptodontes también, que aquí no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero acá hay algunas piezas que pertenecen al Museo de Historia Natural de la Universidad de La Salle. Pero de cánidos más bien no, como les indicaba. Hay uno registrado en la literatura colombiana paleontológica, y es para la formación Soatá, registrado por Villarroel en 1996, junto con restos de mastodonte, restos de venado, restos de lo que parece ser un Neocoelius, un chigüiro gigante, y es un fragmentico del cuerpo mandibular entre el primer molar inferior y el tercer y cuarto premolares inferiores, que no es muy significativo. Villarroel le asignó Cerdocyon Tous basado en el tamaño y en la distribución biogeográfica, pero de alguna manera a mí me pareció pues que era insuficiente esos argumentos para asignar la identidad. Entonces eso me llevó a pensar, nos llevó a pensar con Joao, que tal vez la pieza tenía configuración geométrica suficiente para estudiar mejor su identificación. Es decir, la pieza no guardaba registros morfológicos que nos permitieran avanzar en la identidad del cánido en cuestión, pero sí conservaba parte de su geometría. Por ejemplo, está la parte más posterior y más anterior de los alveolos de los dientes P3, P4, la parte media de los mismos, y en el caso del primer molar, solo la parte más anterior, la parte más posterior no está, o pues está muy abajo, y va a ser problemático tomarlo como parte de la geometría original, ¿no? Entonces el tema aquí es, ¿será que esta geometría que está acá en esta pieza es suficiente para dar a entender una tendencia en la identidad de este cánido? Ya hay trabajos anteriores que han trabajado revisiones sistemáticas, particularmente por parte de Francisco Prevosti, que es un investigador argentino reconocido en los cánidos. Ellos aplicaron un análisis desde la morfometría geométrica, que es una rama de la matemática encargada de estudiar la conformación morfométrica a partir de su configuración geométrica, colocando no solo puntos, como en este caso, que funcionan como coordenadas de un estilo cartesiano, sino que también se pueden hacer otro tipo de análisis colocando puntos, pero transformándolos más bien en elipses o en análisis Fourier, en análisis de elipses de Fourier, que es diferente, requiere unas piezas que estén más completas, y en el caso de los fragmentos fósiles funciona más entenderlos desde el punto de vista cartesiano. Acá Prevosti nos demostró que hay una división entre lo que es Licalopex griseus y Licalopex gymnocercus a partir de esa configuración geométrica. Aquí nos demostraron también, bueno, demostración estadística no existe, más bien nos dieron a entender que hay una tendencia en la conformación estadística de las piezas a partir de su conformación morfogeométrica, que hay una variación ecogeográfica en la forma de los cráneos en los cánidos suramericanos. Aquí hay otro trabajo de Carlo Meloro en el cual él trata sobre la macroecología y la morfología funcional de los carnívoros en la península itálica, y parte de su trabajo lo lleva a tratar de extrapolar las costumbres, los hábitos dietarios de estos fósiles en los cánidos a partir de muestras modernas, utilizando la morfometría geométrica. Acá podemos ver la conformación de los landmarks. Y en un ejemplo más colombiano, más traído cerca de nosotros, en el Laboratorio de Ecología Evolutiva de la Universidad Nacional de Colombia se viene trabajando la morfometría geométrica en cánidos de una forma muy intensa. Este es uno de los trabajos más interesantes, es de Gesualdo Fuentes y del profesor Joao Muñoz, en el cual establecen
parámetros para entender la evolución de la socialidad, las estrategias alimentarias, la anatomía cráneo-dental en la subfamilia Caninae, a partir de la conformación de la morfometría geométrica, en el cual ellos logran entender que la sociabilidad y la dieta están muy relacionadas. Es muy interesante porque los hipercarnívoros tienden a comportarse más socialmente que los otros grupos. Y esto tiene su explicación desde el paradigma ecológico, pero ese no es el tema en este momento. Y acá hay otra serie de trabajos también del laboratorio, estos son trabajos, tesis de grado, particularmente de maestría, en el cual a partir del estudio de esta conformación geométrica, de la morfometría, logran evidenciar que hay una separación en los hábitos dietarios, que es lo que nos interesa acá, entre omnívoros, insectívoros, carnívoros e hipercarnívoros. Y aquí está bien visible esa separación en este morfoespacio. Yo tomé algunos de los datos de ellos, ya que tuve acceso, y hice esta gráfica con los datos de ellos, mostrando pues que la cosa funciona a varios niveles, porque lo hice manipulándolos de una forma diferente, pero en este morfoespacio también se ve una segregación que de pronto no es tan fuerte en este grupo, se los presento, estos son los insectívoros, estos alargados de acá, pero es bastante fuerte en los hipercarnívoros, que presentan unas morfologías bastante diferentes, y eso hace pues que resalten más en el morfoespacio. Bien, entonces, teniendo en cuenta de que hay una serie de antecedentes en la literatura científica que nos permiten entender que hay una señal dietaria, hay una señal taxonómica, tomamos la base de datos fotográfica de mandíbulas del Laboratorio de Ecología Evolutiva, 1014 fotos de mandíbulas de 33 especies modernas, de las 37 que hay, y le apliqué 24 landmarks. Los estudios anteriores del laboratorio habían aplicado hasta 8 landmarks en la mandíbula. ¿Por qué me pasé colocando puntos? Pues porque mi interés no es estudiar la conformación de la mandíbula total, eso ya se ha hecho, sino mirar si en los fragmentos hay señal particularmente dietaria. Entonces agrupé estas 33 especies en categorías alimentarias basado en los parámetros establecidos por mi profesor Joao en un artículo del 2002, en el cual los hipercarnívoros se caracterizan por tener una dieta en la que más del 60% es carne, particularmente de animales que tienden a ser más grandes que ellos. Los carnívoros con cerca del 60% de la dieta de carne, los insectívoros con cerca del 60% de su dieta basada en insectos, y los omnívoros que están en el limbo entre esos otros tres grupos, están en la mitad. Luego de asignar categorías alimentarias, procedí a efectuar un ajuste Procustes generalizado que toma esta nube de datos, dado que las fotografías se toman con las mandíbulas en diferentes posiciones. No hay una estandarización del modelo, no hay un punto de origen común para todos estos puntos distribuidos. Lo que hace este ajuste de Procustes es, primero, rotarlos, luego transformarlos para que tengan las mismas coordenadas de origen y por último, redimensionarlos con respecto al tamaño, de tal manera que la nube de puntos, que antes era un poco caótica, comienza a mostrar tendencias acá, a la derecha. Luego tomé especie por especie, les practiqué un PCA, un análisis de componentes principales, a cada una de ellas por separado, observando que en la elipse del 95%, que es la bolita más grande que se ve en estos pequeños gráficos, y el polígono, que es el que contiene todos los puntos interiores, que el polígono no saliera de la bola, ¿sí? Que todos los especímenes estuvieran confinados de tal manera que los especímenes extremos, que se visualizaban por fuera de la bola, pudieran ser fácilmente visualizados y excluidos. Y por último, se realizó un análisis de repetibilidad que básicamente lo que consiste es en volver a tomar otros 100 puntos, compararlos con los mismos 100 puntos de la base original y mirar qué tan bien se repiten los datos. Y estos fueron los resultados en porcentajes. En el total, el 98% de los datos coincidían, el rasero era del 90%. Entonces, los 24 landmarks originales que yo coloqué, todos pasaron el examen. Y de las especies, de lo que excluimos de las especies extremas,
De las 1014 fotos pasamos a 961, quitando los demás. Bien, tomamos entonces particularmente 14 fotografías de fósiles suramericanos y las dividimos en conformaciones morfológicas dependiendo de la cantidad de puntos que le podían ser asignadas. Entonces en la configuración A están todos, en la configuración B falta el proceso superior, en la configuración C faltan estos dos procesos de acá, en la configuración D falta toda la parte de la rama, la parte de atrás, solo está el cuerpo. Ya me estoy devolviendo para que sigamos mirando esa diapositiva. Acá está el fragmento que nos interesa, que es el de Serdocion Toes, la configuración E. El punto 14 lo descargamos porque en la fotografía original se puede seguir la parte inferior de la mandíbula, desde el punto 16 hasta más o menos acá donde termina y la tendencia se puede extrapolar. Desafortunadamente no hice muy bien la limpieza en el Photoshop y parece como si estuviera mal montado. Y la conformación F, que apenas tiene la parte de atrás, la rama. Y todos esos los estudiamos a partir de los análisis derivados de la morfometría geométrica, empezando por la distribución del tamaño centroide, que nos mostró que a pesar de que hay una variedad en los tamaños, el tamaño centroide se suele relacionar directamente con el tamaño como tal de la pieza, la distribución nos permite entender que no es un buen dato para diferenciarlos directamente. Por ejemplo, los de Canis se sobrelapan fácilmente entre ellos, Pseudalopex, todos tienen que ver entre ellos, y entre géneros también se sobrelapan. Vulpes tiende a tener tamaños similares a los de Pseudalopex. Los hipercarnívoros que tratan de escapar de esa tendencia con Speotos venaticus, el perrito chiquito que les avisaba, que les decía, se mezcla dentro de la tendencia general y no distinguen tampoco. Entonces el tamaño centroide no es muy bueno para distinguir, diferenciar ni en dieta ni en identidad. Luego hicimos un breve análisis de morfometría lineal, simulando la morfometría lineal a partir de distancias euclidianas calculadas a partir de esta red de datos de coordenadas. Estos son los resultados. Lo que les quiero mostrar es que incluso desde la morfometría lineal comienza a disgregarse el morfoespacio. Esto es un PSA de esos datos. Y es posible ver a Speotos venaticus, a Lycaon pictus, a Vulpes cerda y a Ototion megalotis disgregados del grupo principal, particularmente porque estas son morfologías bastante extremas, perdón. Y los grupos como tal se diferencian bien. Acá, por ejemplo, podemos ver que los grupos dietarios, los hipercarnívoros se marcan muy bien, los insectívoros tratan de disgregarse y entre omnívoros y carnívoros siempre hay un sobrelape en todos estos morfoespacios. Los géneros también disgregan más o menos bien y las especies también disgregan bien en este morfoespacio. Ahora, el morfoespacio no es suficiente. Por ello es que vamos a practicar un análisis discriminante posteriormente. Y aquí estamos comparando con otros datos lineales, particularmente esta es una base de datos lineales que reunió el profesor Joao y acá podemos ver cómo están disgregando dietariamente también. Y acá a la izquierda es otro PSA sacado a partir de los datos de morfometría lineal que simulamos con las medidas euclideanas y nos muestra que hay dos medidas importantísimas, que son particularmente la altura del colmillo y el tamaño en los molares posteriores a los carnaciales. Bien, acá ya entramos en cuestión. Este es el resultado de la configuración general, 24 landmarks. Estamos mostrando cómo están disgregados estos géneros. Están marcando una buena diferenciación que tiene una relación directa tanto con la dieta como con la taxonomía, con la identidad taxonómica. Acá podemos ver cómo se disgregan bien. Bueno, en esta perspectiva parece como si no se disgregaran muy bien, pero hay que entender el morfoespacio como un multiespacio y esta es una única perspectiva. Entonces, si los grupos están aglomerados, eso es una buena señal. Sin embargo, entre carnívoros y omnívoros, a pesar de que estén aglomeraditos entre ellos, también están bastante sobrelapados. Y los insectívoros siguen sin distinguirse del grupo general.
Los mismos resultados más o menos vemos con los géneros más extremos mostrando diferenciación con respecto a los más generalistas. También lo hicimos tomando en cuenta el tamaño, por eso es que Canis lupus, el más grande de los actuales, está acá, y Vulpes cerda está acá en el otro extremo. Este componente principal es de tamaño particularmente, y lo que vemos es que se siguen disgregando. Lo que quiero llamar la atención con esto es que el morfoespacio está reflejando una estructura que tiene que ver con la dieta y que tiene que ver con la taxonomía. Y esta estructura es la que vamos a aprovechar para hacer nuestro análisis discriminante. No utilizamos los relative works porque resulta que los resultados de los procrustes, que están acá a este lado, se comportan muy similarmente con los relative works, tanto en el morfoespacio como estadísticamente. Entonces se prefiere el uso de las coordenadas de procrustes porque ellas permiten hacer un seguimiento a cada una de las coordenadas, mientras en los relative works esa información se pierde. Y bien, acá tenemos el primer resultado, es el resultado general. Tenemos que hay una diferenciación marcada tanto en la dieta, ¿sí?, entre las diferentes categorías alimentarias, estadística, y también tenemos que para análisis post-hoc, que son más bien pairwise, es decir, entre pares, no entre los grupos, la diferenciación no está tan marcada. Esta gráfica yo sé que no se ve bien, pero los partes amarillos lo que quiere decir es que hay unos animalitos acá que con otros animalitos acá no se diferencian bien. Todos esos amarillos implica que no se están diferenciando bien. Voy a pasar rápidamente a los resultados. Cada una de las configuraciones nos botó un resultado con respecto a la dieta. La configuración A fue muy buena porque mostró más del 99% junto con la B. Acá hay un error, no sé qué pasó porque esto estaba marcando cerca del 98%. La configuración C también es muy buena, pero a medida que vamos disminuyendo en las configuraciones, en la cantidad de puntos que podemos entender, la dieta se va perdiendo, la señal dietaria se va perdiendo. Entonces esto lo que nos está indicando es que entre más completo el fósil, es más fácil estudiar su conformación geométrica. Como conclusiones rápidas, sí existe una señal dietaria en la configuración 2D de las mandíbulas de los cánidos, también existe una señal taxonómica, pero es más débil, no les alcancé a hablar de eso, y la señal sirve para emprender una prospección dietaria en fragmentos fósiles. Finalmente le agradezco al profesor Joao por dirigir el trabajo, a mi padre y a su esposa porque en los momentos difíciles de esta pandemia me financiaron. La Facultad de Ciencias me otorgó una beca también para poder seguir mis estudios y particularmente a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, porque pues en esta pandemia me tuvieron una paciencia extraordinaria para que yo estuviera pegado al computador y no atendiera mis deberes domésticos. Por último, le agradezco al comité organizador y a los asistentes. Muchas gracias. Espero no haber